Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Mucho calor hoy. Horrible. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Versículo 3. ¿Tienen todos? Muy bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. En la carta de Corintios había un problema, eran los falsos predicadores que venían con doctrinas del demonio y venían disfrazados como ángel de luz. Y nosotros podemos ver en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14: y no está bien porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que Satanás se disfraza, se enmascara como un ángel de luz. Así que no es extraño el capítulo 15 si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En aquella época habían falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos maestros, que apartaban el oído de la verdad y lo llevaban a la fábula y hacían mercadería del pueblo de Dios. Y nosotros estamos leyendo de cómo cuidar nuestra mente. Y también hay falsos testigos de Jesucristo que predican un evangelio diferente. Y Satanás usa a personas, también usa falsos predicadores. El tema es que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, como un ángel, tú lo miras y se disfraza. Pero sabemos que Satanás es astuto y es padre de mentira. Y sus ministros, dice, los ministros de Satanás, también se disfrazan. Así que no extrañe si también sus ministros se disfrazan como un ministro de justicia. Es decir, que si usted es un hombre de Dios y predica el Evangelio de Jesucristo y usted predica sana doctrina, usted es un ministro de justicia. Pero también los ministros, los falsos predicadores, se disfrazan como un ministro de justicia. El tema está en el discernimiento que usted puede tener acerca del conocimiento de la Escritura para poder discernir entre lo oculto y lo verdadero, lo que es y lo que no es. Cuanto más conocimiento bíblico tenga usted, tanto más discernimiento va a tener para poder entender a las personas que le están predicando el Evangelio. Pablo tenía problemas en aquella época cuando se levantaban falsos apóstoles que predicaban otro evangelio,
¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, permitimos que entre a nuestra mente falsas doctrinas. Diga conmigo, doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Diga conmigo, doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Así dice la Escritura. Ahora, en el capítulo 11, versículo 3, advirtiendo acerca de estos falsos predicadores, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué pasó con Eva? Eva fue tentada en el huerto de Edén. ¿Y qué fue tentada? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas usó Satanás para tentar a Eva. Cuando Satanás viene a tentar a Jesucristo, después de los 40 días de ayuno, Satanás tienta tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y acá habla acerca de los falsos predicadores, dice con su astucia, ¿no? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, a Cristo. Es decir, que sean extraviados los sentidos. Eso quiere decir que si usted escucha a un falso predicador, puede apartar el oído de la verdad. Diga conmigo la verdad de Cristo. Y si usted escucha un mensaje de un falso predicador, puede terminar caminando en otro camino que no sea el camino de Dios. Por eso usted tiene que estar alerta a ver quién está predicando y qué es lo que está predicando, porque está en juego su salvación. Y los ministros de Satanás se disfrazan también, y usted lo va a escuchar. Probablemente escuche un sermón de ellos, pero puede ser que usted, al estar escuchando el sermón, termine extraviado su sentido. ¿Qué hablamos el otro día acerca de la armadura de Dios? Que tenía que ponerse el casco en la cabeza, el yelmo de la salvación. El casco protege tus sentidos que están en tu cabeza, que es el yelmo de la salvación. La salvación es lo que va a venir a atacar a Satanás en tu mente. Él va a usar toda clase de herramientas para poder desviarte del camino, para que tú te pierdas. Amén. ¿Están entendiendo? Sí. Amén. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tú tienes que escuchar? Para saber si estás tú fundado sobre la roca o sobre la arena. Estamos en un tiempo donde se está predicando un evangelio que persuade a las personas, y es un evangelio muy terrenal, un evangelio que apunta mucho a edificar las obras del mundo. Y tienes que ver eso. En tu fidelidad, en tu camino hacia la meta, tú tienes que ver cuál es la motivación que tú tienes para estar caminando con Dios. Y aferrarte a las cosas espirituales por encima de las cosas materiales. Si bien nosotros podemos entender por la Sagrada Escritura
que las cosas espirituales son eternas y las cosas materiales son pasajeras. Y muchas veces cuando se predica el Evangelio, se predica de cosas del mundo. Un Evangelio diferente no tiene nada que ver con el Evangelio del Reino del Cielo. El Evangelio del Reino del Cielo es un Evangelio que es poner la mirada en las cosas de arriba que permanecen y son eternas. Hacer tesoro en el cielo, dijo Jesús. ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar tu tesoro? En el cielo. Y la Escritura nos advierte acerca de: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Entonces, ¿por qué nosotros buscamos primero las añadiduras, las cosas que perecen, las cosas que son inciertas? ¿Por qué todo el tiempo estamos corriendo desesperados a las cosas que no tienen sentido para nosotros? Ahora, Dios dice que si tú buscas las cosas del reino del cielo, entonces las demás cosas te serán añadidas. Dios va a permitir que tu camino prospere. Es de Dios la bendición. Amén. ¿Estás de acuerdo? Amén. Dios es el que abre puertas, Dios es el que cierra puertas, es el que hace que las cosas sucedan. La Escritura dice que donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Amén. Hace unos años atrás había un muchacho que trabajaba en una fábrica. Era una fábrica de hacer aberturas en aluminio. Era un carpintero en aluminio, hacía carpintería en aluminio. Este joven era un oficial que sacaba mucho trabajo, pero como él congregaba en un lugar, ese trabajo no le permitía congregarse porque demandaba su tiempo. Entonces él pidió para entrar un poco más temprano. Como el jefe no cedió para entrar un poco más temprano, él se fue de la fábrica y se consiguió en otro lugar. El tema es que en el otro lugar le pagaban menos jornal, menos sueldo, pero él podía congregarse. Muchas veces hay que poner en la balanza qué es lo que nosotros decíamos en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor para mi vida? Entonces, muchas veces los falsos predicadores, cuando están predicando, te están predicando cosas terrenales, cosas de las que tú quieres escuchar. Tu carne quiere escuchar esas cosas. Pero cuando hablamos del reino del cielo, estamos hablando de cosas espirituales. Y las cosas espirituales hay que pagar un precio para poder estar en las cosas espirituales. Muchas veces tú tienes que renunciar a cosas que te aferran a este mundo impío para poder hacer las cosas de Dios. Y eso lo hablamos el año pasado acerca de las cosas materiales que nosotros a veces anhelamos en nuestra vida. Por supuesto, ¿quién no quisiera tener a la casa con estos calores, con una piscina y tirarse dentro de la piscina? Tampoco es que los cristianos no entienden. Pero ¿qué pasa cuando tú pones a Dios en segundo lugar y ya dejas de congregar, dejas de orar, dejas de buscar a Dios, ya no tienes el mismo espíritu que tenías antes, ya no hay fuego en ti? ¿Qué pasó aquí? Entonces, de alguna manera,
tú perdiste el primer amor, te enfriaste. Y Pablo le está hablando a los corintios acerca del extravío que tenemos nosotros muchas veces. Dice que los sentidos pueden ser extraviados, los sentidos nuestros pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay muy pocas cosas que nos mantienen parados y una de ellas es la fidelidad como hijos de Dios. El otro día hacíamos un repaso de muchos de los cristianos que ahora ya no están caminando con Dios y nos asombrábamos que mucha gente conocida está apartada de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque son muchos los escogidos y pocos los elegidos. Ancho es el camino de la perdición y angosto el camino de la salvación, y son pocos los que lo hallan. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron que sus sentidos fueran extraviados? ¿Qué fue lo que pasó? La vanidad. ¿Qué fue lo que pasó en su camino que se desviaron de la fidelidad de Cristo? Y nosotros vemos cristianos débiles que cada día se van desmoronando un poco más. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, Satanás va a atacar de muchas formas. Va a atacar tu fidelidad con falsos predicadores, con persecución, con pruebas, con luchas constantes. Está en ti perseverar y caminar con Dios, puesto los ojos en Cristo Jesús, y no desviarte ni a diestra ni a siniestra. Eso es tu sentir, eso es tu fe, la fe que vence al mundo. ¿Están entendiendo lo que quiero enseñarles en este día? Ahora, yo he visto personas en la iglesia empezar con un ímpetu impresionante, y tú lo ves lleno del fuego del Espíritu, y tú ves que Dios está haciendo de esa persona una persona llena de luz. Pero con el tiempo vemos que Satanás está peleando la batalla con algunos hermanos, y algunos hermanos se enfrían. Llega al punto de dejar de congregar, de dejar de poner a Dios en primer lugar, y llega un momento que su corazón se endurece y terminan extraviados y perdidos. Su nombre es borrado del libro de la vida. La Biblia dice: ten cuidado que otro no tome tu lugar. Si no te arrepientes, vendré a ti, que quitaré el candelabro que he puesto. Entonces, que otro tome tu corona, dice así. Nosotros tenemos en la Biblia mucha exhortación a no perder nuestra relación con Dios, a no perder el norte. En el Antiguo Testamento usted va a ver que el pueblo de Israel se extravió muchas veces, y Dios mandaba a un profeta para declararle al pueblo que ellos estaban extraviados, estaban perdidos. Y el pueblo apedreaba al profeta, y después Dios traía juicio sobre lo que él había mandado sobre Israel, lo que había dicho el profeta. Y muchas veces en el Antiguo Testamento vemos que son deportados el pueblo de Israel, que ejércitos enemigos lo invadían y lo llevaban cautivos a otros pueblos, y allí eran puestos como esclavos, hasta que el pueblo de Israel de alguna manera se arrepentía
y Dios restauraba a Israel nuevamente. Y el pueblo de Israel dejaba de ser duro de corazón y nuevamente volvía a su Dios y derramaba, empezaba a ser nuevamente fiel a Dios. Pero vemos que el pueblo de Israel constantemente hacía altares a otros dioses y edificaba para otros dioses lugares de adoración. Y nosotros vemos en este tiempo, o en cualquier otro tiempo, que pasa lo mismo. El hombre deja de adorar a Dios y de alguna manera empieza a hacer altares a los dioses falsos, a las cosas de las cuales se deberían arrepentir. Una de ellas, uno de los dioses, Dios dice no poder servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro. Está hablando del dinero, y hemos visto cómo las personas por amor al dinero se desvían de la verdad y se pierden, porque el amor al dinero es idolatría, y vemos que se pierde. Entonces, cuando tú estás caminando con Dios y tienes la mirada puesta en el Señor, no hay otra cosa que invada tu vida, porque tú estás puesto tu mirada está puesta en el galardón. Entonces tú sufres penalidades por causa de Cristo, eres perseguido por causa de Cristo, pero tú tienes una fe que mueve montañas y eso no te permite caer. Yo lo que veo es cómo el cristiano se apaga, pero ¿puede acaso el cristiano apagarse de un día para el otro, o lleva tiempo el apagarse? ¿Sabe que el cristiano se va apagando poco a poco? Que hoy faltó el culto y ya tú ves, qué raro que faltó el culto, si nunca falta este hermano. Pero después ves que la otra semana falta de nuevo y tú dices, y esto te llama la atención. Pero después se empieza a reiterar eso en su vida y tú ves que se va apagando, se va muriendo espiritualmente. La persona lo permitió, él mismo dejó apagar el fuego del espíritu. Y cuando quiere acordar, Satanás le ganó la batalla. Y luego termina en el mundo. Ahora usted me pregunta, ¿caminar con Dios es un tema de fidelidad? Es un tema de negarse a sí mismo constantemente, toda su peregrinaje. Usted es un peregrino en la tierra, acuérdese. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Un día nos vamos a ir para arriba. Pero en ese tiempo que usted está caminando con Dios, usted es un peregrino. Y usted tiene que caminar puesto la mirada en Cristo. Y no permitir que ninguna cosa lo aparte del camino. Ahora, por supuesto que habrá tentaciones en el camino. Por supuesto que habrá momentos de batalla en el camino. Y cada obstáculo que usted sortee es una batalla más que le gana al enemigo o al deseo de su carne. Usted va sorteando obstáculos. Y usted no crea que hoy usted viene al culto, tiene un culto maravilloso, lleno del fuego del Espíritu, está lleno del Espíritu Santo, y mañana usted no va a tener una batalla.
Y la batalla se va a hacer encarnizada, usted va a tener que pelear la batalla de la fe. El tema es cómo usted sale de esa batalla. Si sale victorioso o derrotado. Si usted sale derrotado, puede afirmar sus pies. Orando y ayunando. Pero va a haber momentos donde usted va a tener batallas espirituales. Donde va a ser puesto su fidelidad a prueba. Y en ese momento es donde usted va a demostrar realmente si está fundamentado sobre la roca o sobre la arena. Y usted ahí va a ver si usted está caminando con Dios o está caminando sin Dios. Cuando sea puesta a prueba tu fidelidad a Dios. Y puede pasar esto en cualquier área de tu vida. Te pongo como ejemplo. Tú estás casado. Estás casado con una mujer de Dios. Hace tiempo que estás casado con esta mujer de Dios impresionante, esta guerrera espiritual. Pero la guerrera espiritual de alguna manera es vencida en el camino. Y se va con otro hombre y te deja a ti solo. Y esa es una prueba que tú vas a pasar. Y esto ha pasado en otras cosas. ¿Y qué pasa si tú tienes un trabajo que ese trabajo es el trabajo de tu vida, ganas mucho dinero y resulta que un día pierdes el sustento? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si tuvieras que pasar lo que Job pasó y sin embargo Job dijo: sea Dios bendito, Dios da y Dios quita, sea el nombre del Señor bendito? Y va a ser probada tu vida en tu peregrinaje en todo sentido. Por supuesto que la serpiente va a venir, la serpiente antigua, Satanás, va a venir a tentar tus sentidos. ¿Qué va a pasar? Y lo he visto en estos años. Te puedo decir la cantidad de personas conocidas mías que conozco que están apartadas del camino del Señor. Son muchas. Que un día estaban en la iglesia llenos de dones, con llamamientos, con ministerios. Conozco gente que tenía el don de profecía, que Dios le hablaba, que le mostraba. Hoy no están. Estoy hablando de gente que tenía terrible don. Y te voy a hablar de gente que servían en el altar, que cantaban en el altar. Y eran tremendos siervos. Hoy no están. Te puedo hablar de mucha cantidad de gente que conozco que fueron vencidos por Satanás en el camino. El tema es, la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida cristiana? Un día estaba el evangelista Gigi Ávila y había venido un hermano que no estaba bien espiritualmente, y Gigi Ávila se fue con él, se encerró y ayunó con él. Y mientras él estaba llorando y orando con él, una mano gigante negra la tenía apretado a ese hombre en la visión. Pero mientras oraban y reprendían y seguían orando,
la mano se fue abriendo hasta que soltó a la persona. Eso quiere decir que había una mano gigante que la estaba atando. Así está la vida de muchos cristianos, están atados. No se dan cuenta. No se dan cuenta que sus vidas están en peligro, su salvación está en peligro. No se dan cuenta que día a día se están muriendo espiritualmente, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Cuando quisieron acordar, ya no se congregan más. Y cuando quieren acordar, se vuelven llenos de excusa para congregarse, llenos de excusa para orar. ¿Cuál es el problema aquí entonces? Es el corazón del hombre que se va endureciendo por causa del pecado. Que Dios lo bendiga. Amén.